vínculos o era libre, sino que en su lengua romana respondió a todas las preguntas: soy cristiano. Cuando finalmente era obvio de que no iba a decir nada más, fue condenado a la tortura y a la muerte pública en el anfiteatro. El día de su ejecución se le obligó a sufrir el acoso y a ser sometido a las bestias salvajes y a sujetarse a una silla de hierro ardiente. Durante todo eso sus acusadores continuaron tratando de quebrantarlo, convencidos de que su resistencia se fracturaría bajo el dolor del tormento, pero narra Eusebio, sin embargo, ellos no escucharon una palabra de Santus excepto la confesión que había pronunciado desde el principio. Sus palabras mortales hablaron de un compromiso inmortal. Su grito concentrado fue constante durante todo su sufrimiento: soy cristiano. Para Santus, toda su identidad, incluido su nombre, ciudadanía y estatus social, se encontraban en Jesucristo. Por ello no pudo dar mejor respuesta a la pregunta que se le hizo. Era cristiano y esa designación definía todo sobre él. La historia de la iglesia está llena de testimonios como este. Aquellos que fueron verdaderamente transformados por el poder del Evangelio y sus vidas jamás fueron iguales. Entonces, a la luz de este testimonio, ¿qué es un cristiano? ¿Qué significa ser un cristiano? Y acá vamos a comenzar con la primera palabra. Pidan revelación para las letras. Cristiano. ¿Qué significa ser un cristiano? Es una pregunta. Gaby. Somos mucho más que antes, así que hay que darle más fuerte. Es una persona que ha recibido el Espíritu Santo a través de la obra de Cristo, que murió en la cruz, tomando su lugar. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Por allá atrás, ¿tengo a alguien? ¿Perdón? Bien, seguidor de Cristo. Tenemos las palabras claves, bien. Allá atrás, sí, Jonathan, adelante. ¿Sí? ¿Te llamas Jonathan? Adelante. ¿Qué es un cristiano? Alguien que manifiesta las obras que Jesús enseñó. Bien. Bien, a ver. A ver, ¿alguien más? Gustavo. Discípulo. Palabra que me faltaba. Bien. Discípulo. María Laura. Evidencia. Acá me gustó el obras. Evidencia. Bien. ¿Alguien más? Hijo de Dios. Acá lo tengo. Bien. Gracias, Leonor. Sí. ¿Qué más? Luis. Falta algo, che. Bueno, se podría decir varias cosas, pero algún término clave. Juan capítulo 3. ¿Quién dijo? Lucho, nacido de nuevo. Nacido de nuevo. Nacido de nuevo. Bien. Salvado. Bueno. Testimonio, pueblo escogido. Bueno, podemos seguir poniendo palabras, ¿no? ¿Alguien que pueda armar una frase con todo? Un cristiano es, dos puntos. Uf, me encantó esa. Un pecador que dejó de serlo. Mirá.
Ah, ya salió la policía herética. Exegéticamente. No, sí. Pecador que dejó de serlo, que no es su identidad. Su identidad ya no es más pecador. Por acá me están ofreciendo una chancleta. No, pero está muy bien. Sos muy fina, Esther. ¿Eh? Muy bien con tu teología ahí. Muy bien. ¿Mariano? Es una persona que dejó de vivir para sí misma para empezar a vivir conforme a la voluntad de Dios. Estamos entrando más. Dejó de vivir, vamos a poner una B corta, para sí misma. Para comenzar a vivir conforme a la voluntad de Dios. Amén. Interesante. La obediencia. Muy bien, hermana Miriam. Obediencia. Oh. Disciplina, bien, discípulo. Disciplina viene con la palabra discípulo, la disciplina. Bueno, bastante bien. ¿Perdonado? ¿Les parece? ¿Te parece, Eduardo? ¿Por qué? ¿Por qué perdonado, Eduardo? Bien. ¿Por qué necesita ser perdonado? Bien. Bueno, tenemos bastante, uno podría seguir hablando, ¿no? Pero todo esto define qué es un cristiano. Y veíamos en el testimonio de Santos cómo un cristiano, al ser definido por todas estas cosas y al ser su nueva identidad en Cristo, todo esto, no hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás. No se puede... No hay manera. O sea, aunque nos torturen, nos maten, suframos, lo que sea, no se puede deshacer esto. Este es un término importantísimo. Un cristiano verdadero. Y tenemos que agregar verdadero porque no todo el que profesa lo es, pero un cristiano verdadero. Alguien que esto es real para él en su vida, no se puede deshacer. Es una nueva identidad, una nueva criatura. No se puede deshacer la obra de Dios. Y esto es sumamente importante. No es que yo puedo ser esto un día a la semana y ser otra cosa los otros 6 días de la semana. No puedo. O soy o no soy. Y si parezco, no alcanza. Si parezco, no soy tampoco. O soy o no soy. Por eso creo que hay ciertos... Arrancamos, no sé si vieron, pero como que empezamos a hilar un poco más fino con estas cosas de un pecador que dejó de serlo, alguien que dejó de vivir para sí mismo, alguien que da la evidencia por sus obras de que sigue a Cristo, de que fue transformado por el Espíritu Santo, por la obra de Cristo en la cruz y ahora es un hijo de Dios porque nació de nuevo, es perdonado, es salvado. Toda una progresión con todo eso. De tal manera que un cristiano no es alguien que... Ser cristiano no es un agregado a mi vida. Como si yo dijera, me gusta practicar tal deporte. O como si yo dijera, bueno, yo soy fulano, hago tal cosa, estudié en tal lugar. ¿Sabes? Me olvidé, soy cristiano también. Como algo más que yo hago o practico. No, ser cristiano define enteramente lo que somos. Define, como vimos hoy, cómo vestimos, cómo actuamos, cómo caminamos, las decisiones que tomamos, cómo vivimos, con quién nos relacionamos, qué hacemos con nuestro tiempo, qué hacemos con nuestro dinero, qué hacemos con los bienes que Dios nos ha dado. Todo gira en torno a toda esta nueva identidad que tenemos ahora en Cristo. Entonces, nuestro problema, y esto es algo que estudiamos en Avellaneda, es cuando nosotros hablamos de la obra del Evangelio y cuando hablamos de la santificación, Pablo en Romanos capítulo 12 nos habla de que lo primero que tenemos que hacer, en un sentido, y se lo estoy parafraseando, es
creer esto, meditar en esto, en nuestra nueva identidad en Cristo. Pablo dice en Romanos 12, consideraos ustedes como muertos al pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús. ¿Qué tengo que hacer, Pablo, para ahora empezar a vivir mi fabulosa vida cristiana en Cristo? ¿Qué debo hacer? No, Pablo dice, pará. Considera lo que ha pasado. Considera la obra que Dios hizo en tu vida. Ahora eres muerto al pecado y vives para Dios. Y por lo tanto, luego Pablo dice, por lo tanto, el pecado ya no reina en ustedes. Porque han muerto al pecado, entonces ya no reina, entonces ya no son esclavos del pecado. Entonces ya no tienen que presentar sus miembros en la obediencia para el pecado. Ya ahora presentan sus miembros como instrumentos de justicia. ¿Por qué? Porque hemos muerto al pecado y vivimos para Dios. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema fundamental del cristiano muchas veces es que olvida su identidad. Tiene amnesia sobre su identidad, sobre quién es, sobre qué Dios ha hecho en su vida y sobre lo que es ahora en Cristo. Si alguno está en Cristo, las cosas viejas pasaron, he aquí son todas hechas nuevas. Aquel que está en Cristo, nueva creación es. Es una nueva criatura. Sí, pero yo conocí al Señor y al rato tenía la misma cara, el mismo corte de pelo, todo. Sí, pero pasó algo sumamente radical en tu ser interior, que quizás ni te percibiste. Pero hubo algo más maravilloso que lo que pasó en la creación misma. Todo esto ocurrió en ese momento. Ahora bien, nuestro ser externo, nuestro cuerpo, aguarda la resurrección de entre los muertos. Nuestro cuerpo aguarda que complete su salvación. Pero el ser interno ya es toda una nueva criatura en Cristo. Nuevos deseos, nuevos afectos, nuevos propósitos, nueva manera de ver la vida, de ver el mundo, de tomar decisiones. Ya no vivo para mí mismo. Ya he dejado de ser un pecador, ya no me define el pecado. Ahora soy un seguidor de Cristo y mi vida, las obras y la evidencia, que es el fruto que sale de mí, da testimonio de eso. De que ahora vivo como un hijo de Dios, que fui perdonado de mis pecados, fui salvado de la condenación, fui revestido con la justicia de Cristo. Todo eso define a un cristiano. Un cristiano es alguien que en primer lugar ha sido perdonado de su pecado y reconciliado con Dios el Padre a través de su Hijo Jesucristo. Esto ocurre cuando una persona se arrepiente de sus pecados y pone su fe en la vida perfecta, en la muerte sustitutoria y en la resurrección de Jesucristo, el Hijo de Dios. Eso es el Evangelio. Ahora necesito un ayudante que me borre la pizarra mientras avanzamos. Bien, con alegría. Está bien. Ahora, hay algo más que posee el cristiano, que creo que nadie lo dijo. ¿Qué falta en todo esto? Una nueva familia. Bingo, una nueva familia. Una nueva familia. El cristiano no solo tiene una nueva vida, no solo tiene un nuevo padre, no solo tiene un nuevo hermano mayor que es Cristo, tiene una nueva familia. El hombre y la mujer que antes vivían vidas alejadas de Dios, ahora por medio de la adopción del Padre a través de su Hijo, esos hombres y mujeres son partes de una nueva familia. Cuando alguien me adopta, supongamos que fuera huérfano y alguien me adopta, y ese alguien ya tiene hijos e hijas, ¿qué son esos hijos e hijas ahora míos? Hermanos, son mi nueva familia. Yo no puedo entrar a esa casa y decirle, Padre, gracias por haberme adoptado y voy a vivir en amor con vos. Pero aquello, no quiero ni saber nada con ellos. No, es imposible, es falta de sentido común. O sea, gracias mi amor. Cuando uno está en Cristo, ahora tiene una nueva familia. No estamos diciendo, puede tener una nueva familia. No estamos diciendo, si quiere tener una nueva familia. No, es como todo esto es una realidad. Tenés una nueva familia. De la misma manera cuando te casaste. Cuando te casaste,
ahora tenés una esposa. Ya está, es tu nueva realidad. De la misma manera, cuando entramos a la familia de Dios por medio de la adopción del Padre, son términos todos familiares, de relaciones filiales, tenemos una nueva familia. Ahora bien, podemos estar lejos de la familia, podemos estar sin ver a la familia por distintas razones, pero no estamos sin familia. Entonces, cuando nosotros pensamos en las personas que han nacido de nuevo, que son todos estos puntitos, nosotros sabemos que todos aquellos que han nacido de nuevo constituyen ¿qué? La iglesia. Muy bien. Palabra clave que vamos a estar mirando. Iglesia. Que en griego es eclesia o eclesía. Y que significa llamados afuera. Llamados afuera. Una asamblea, una reunión de personas. Personas que son llamadas a reunirse juntos. Fíjense cómo el nombre mismo y la esencia misma de la identidad de la iglesia es que se reúna. Entonces no puede haber cristianos que no se reúnan con la iglesia. O no puede haber cristianos que rehúsen reunirse con la iglesia. Porque la identidad de un cristiano es ser parte de la iglesia. Y el ser iglesia es reunirse. El ser un pez es estar en el agua, nadar. El ser cristiano es reunirse con la iglesia. ¿Por qué? Porque es parte de la iglesia. Entonces todos estos puntitos que son indivisibles para mis hermanos en Zoom, perdón, pero todos estos puntitos que están acá son cristianos en todo el mundo. Entonces, ¿qué sucede? Roberto es este puntito. Y después está otro cristiano de nombre irreproducible por mí, en Mongolia, que también es cristiano. Ahora, ¿ambos son parte de la iglesia? Sí. Y ahí entra otro concepto. ¿Cuál es el concepto? Iglesia universal. Acá me corren, ¿eh? Acá me corren. Yo me bajo y me siento y que venga otro. Acá me corren. Bueno, iglesia universal. ¿Qué significa la iglesia universal? ¿Allá atrás? ¿Alguien? Todos los nacidos de nuevo pertenecen a la iglesia de Cristo. Bien, la iglesia universal. ¿Qué más? ¿Acá? No. Bien, la iglesia universal son todos los creyentes que están en todo el mundo. Ahora, ¿cómo también se conoce la iglesia universal? Católica, sí. Bien. Vas a tener que justificar eso. Católica significa eso, universal. Pero ¿cómo también se conoce? ¿La iglesia? Sí, pero hay un término. Invisible. ¿Por qué? Porque no se puede ver. No se puede ver. No podemos ver a todos los creyentes de todo el mundo. Porque finalmente Dios sabe quiénes son los creyentes de todo el mundo. No todo aquel que dice es creyente. Pero Dios sí, que pesa los corazones, conoce perfectamente quién es y quién no es. Por lo tanto, la iglesia universal es la iglesia invisible, es todo el cuerpo de Cristo en el mundo. Ahora, Roberto me dice, está bien, yo entendí que ahora soy parte de la iglesia y que debo reunirme con la iglesia, pero no me alcanza el sueldo para irme a Mongolia a reunirme con fulano. ¿Qué hago? Vamos a tocar ese tema en otro momento. ¿Qué debo hacer? Ahí entra el otro concepto, iglesia local. ¿Y qué es la iglesia local? Y es una iglesia visible. ¿Por qué? Porque nosotros nos paramos acá y nos podemos ver. La iglesia local es la iglesia visible. Ahora bien, la iglesia local y visible no quiere decir que todos dentro de esa iglesia local y visible
están dentro de la Iglesia Universal Invisible. ¿Eso se entiende? Porque puede haber personas inconversas que vengan a la iglesia, que son parte de esta iglesia local y visible porque están acá, pero no son parte de la Iglesia Universal Invisible porque no han nacido de nuevo. Bien, buenísimo. Fabuloso. El cristiano tiene ahora nuevos hermanos y nuevas hermanas en Cristo con las que se relaciona. Por lo tanto, ahora Roberto va a buscar en un alrededor de su casa, dependiendo ciertos factores y circunstancias, cuál es la comunidad de creyentes a los cuales yo voy a llamar familia. Y me voy a relacionar con ellos a la luz de todo lo que el Nuevo Testamento me dice que un cristiano hace en medio de la iglesia. Entonces, el concepto de cristiano flotando en el mundo sin iglesia local es extra bíblico, es ajeno y extraño a la Biblia. No hay tal cosa. Incluso cuando los cristianos fueron dispersados de Jerusalén, en la dispersión por la persecución, ellos buscaban ¿qué? Reunirse. En donde sea que habían sido dispersos, se reunían como iglesia. Se reunían, se juntaban los unos con los otros. Entonces, el concepto de alguien sin iglesia es ajeno a la Biblia. ¿Se puede ser cristiano sin una iglesia local? Ahí entramos con las preguntas. ¿Se puede ser cristiano? Bien. ¿Por qué? No es una condición salvífica pertenecer a la iglesia local. Bien. Porque para ser salvo, ¿qué debo hacer? Creer y arrepentirme. Bien. Buenísimo. Entonces, ¿puedo ser cristiano sin una iglesia local? Sí. Ahora, ya siendo cristiano, ¿puedo vivir de esa manera mi vida cristiana? No. Pónganle que alguien conoció al Señor a través de internet, de un video de YouTube, de un predicador, de un sermón. Y vive en el medio de la nada, con su familia inconversa. Él va a tener dificultades, quizá para encontrar una iglesia ahora. Pero él va a sentir la carga de que no tiene iglesia. Va a sufrir la carga que no tiene iglesia. No va a estar feliz y contento. No, mi iglesia soy yo. Mi pastor soy yo, la gente a la que perdono soy yo, ya me soporto a mí. No, es imposible. Entonces nosotros tenemos que tener el concepto que la iglesia no es un lugar a donde yo voy. La iglesia es una comunidad a la que pertenezco como derecho de nacimiento. ¿Se entiende la gran diferencia que tiene eso? La iglesia no es un lugar donde yo decido asistir el domingo. No, la iglesia es un lugar al cual yo pertenezco si he nacido de nuevo y al cual mi nueva naturaleza me va a inclinar a buscar a otros que pertenecen a esa nueva naturaleza y a estar unidos, juntos. Cuando estábamos el miércoles en Avellaneda, hablábamos de esto y hablábamos del concepto. Si alguno de ustedes, la mayoría de nosotros conocemos eso. Yo me acuerdo de Chascomús. Cuando uno va por ahí y hay gente española, gente italiana, gente polaca, de un montón de lados, que vinieron ¿cuándo? En la guerra. En el momento de la guerra hubo mucha migración y llegaron mucha gente de España, de Italia, etcétera, etcétera, etcétera. De hecho, si nosotros empezamos a nombrar apellidos entre nosotros, debe haber muchos que tienen sus orígenes en esos lugares. ¿Qué hicieron esas nacionalidades en los pueblos, en las ciudades? ¿Qué hay? Comunidades. Hay, no me sale ahora el nombre, Centro Comunitario Italiano, Centro Comunitario Español. En Chascomús hay varios también. Centro Comunitario Vasco. Ahora, ¿por qué se les ocurre que esta gente hacía esos centros comunitarios? No perder sus costumbres, ¿qué más? Perdón, Esteban. Compartir su cultura. Porque se identifican como que pertenecen a otro lugar. ¿Qué más?
para tener comunión. ¿Qué más? Necesidad de estar juntos, comer la misma comida. Hablaban el mismo lenguaje, la lengua materna. Tenían una misma nacionalidad. Entonces imagínense que una de estas familias recién llega de Italia, en medio de Chascomú, digo, porque es lo que conozco yo más, y ¿qué hace? Bueno, me quedo en casa y ahora, si hay otra familia italiana a 2 cuadras, ¿qué va a hacer? Va a ir corriendo a juntarse. Comemos unas pastas, unos fideos, hablamos en italiano, escuchamos una canción en italiano, recordamos nuestra patria. No perder sus raíces. Ahora, hermanos, ¿la iglesia qué es? La iglesia es una embajada del reino de Dios. En la iglesia, los que nacen de nuevo tienen una nueva ciudadanía, que es el reino de los cielos. Son conciudadanos de los santos, pertenecen a otra patria, son en este mundo extranjeros y advenedizos, peregrinos son en este mundo, están de paso en este mundo. ¿Y qué es la iglesia? La iglesia es ese centro comunitario donde hablamos el mismo lenguaje, donde tenemos las mismas leyes de la palabra de Dios, donde tenemos la misma cultura, la misma costumbre, donde somos una misma familia, donde nos amamos y buscamos tener comunión, donde buscamos proteger nuestra cultura, nuestras enseñanzas de raíz que están en la palabra de Dios. Por eso a veces la mejor ilustración, aunque imperfecta, de una iglesia es una embajada. Un lugar que está en un país, pero que no es de ese país. La iglesia está en Citibel, pero nosotros no somos de este mundo. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Todos nosotros somos ciudadanos o argentinos o de algunos otros países, pero nuestra primera ciudadanía desde que nacimos de nuevo es el reino de los cielos. Por lo tanto, todo este marco de referencia nos sirve para entender qué es la iglesia y para entender el no sentido que tiene que un cristiano no se congregue. Es un no sentido, porque ahí está su familia, ahí están sus raíces, su cultura, su lenguaje, sus costumbres, sus leyes, su corazón. Porque todos los cristianos, según la Escritura, deben anhelar su patria celestial y anhelar llegar por fin a su patria celestial. Y nos juntamos para anhelar juntos la patria celestial, para anhelar el poder estar con el Padre, para cantar canciones que hablan de quiénes somos, de quién es Dios y lo que Él ha hecho por nosotros. Ese sería nuestro himno como nación. El alabar a Dios por medio de su palabra. Entonces fíjense cómo cuando alguien no se congrega, cuando alguien hace del no congregarse una costumbre, como dice Hebreos 10:25, no estamos hablando del que no vino por ciertas circunstancias justificables. Estamos hablando de aquel que hace una costumbre no congregarse, que viene una vez por mes, 2 veces por mes, que no tiene un compromiso. ¿Cómo podemos afirmar que esa persona pertenece a esta nacionalidad? Cuando quizá habla más el lenguaje de afuera que de adentro, o sigue más las costumbres de afuera que de adentro. Nosotros tenemos que ver la iglesia y la vida cristiana de esa manera, a la luz de la palabra. No hay una manera de volverse atrás. Cuando los judíos están siendo perseguidos porque están yendo hacia el Mesías, hacia Jesús, y están tentados a resignarse. Están perdiendo sus casas, sus bienes. Están tentados. ¿Y si no es verdad? ¿Y si Jesús no es el Mesías? ¿Y si estamos traicionando a Moisés? ¿Y si estamos traicionando la ley? Y el autor de los Hebreos, inspirado por Dios, escribe todos esos sermones que tenemos en la carta a los Hebreos, mostrándole por qué no.
¿por qué no volver atrás? ¿Por qué Jesús es más grande que Moisés? ¿Por qué Jesús es más grande que los ángeles? ¿Por qué Jesús es más grande que la ley? ¿Por qué Jesús es más grande que el templo? ¿Por qué Jesús es más grande que cualquier sumo sacerdote? ¿Por qué Jesús es más grande que cualquier sacrificio? No hay manera, no te vuelvas atrás porque atrás no hay nada. Dios hizo el puente, nos pasó y quemó el puente, no hay más nada atrás. Ahora tenemos que seguir adelante en Cristo, hacia la patria celestial. Entonces, todo esto es para decir que la iglesia es la familia del cristiano. Y la Biblia nos habla que la familia de la fe es aún, tenemos más en común con la familia de la fe que con nuestra familia biológica. Amamos nuestra familia biológica, pero nuestro corazón tiene el mismo color con la familia de la fe. El cristiano es alguien que representa a Jesús. Nosotros representamos a Jesús en las instituciones que Cristo ha ordenado, el bautismo en las aguas, la cena del Señor, que hoy vamos a participar ahora en 3 minutos. En el bautismo nosotros nos identificamos con la muerte y la resurrección de Cristo y a través de la cena anunciamos que somos parte del cuerpo de Cristo y proclamamos su venida. Entonces nosotros como iglesia nos tenemos que reunir a celebrar las ordenanzas del bautismo y la cena del Señor. Nos reunimos a proclamar nuestro himno, el Evangelio. Nos reunimos a anticipar la llegada a nuestra patria celestial. Un día va a venir nuestro Rey y va a recoger a todos sus súbditos y los va a llevar al reino finalmente instaurado. Entonces, hermanos, por eso la Escritura nos aclara: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Por qué? Porque los deseos del mundo, los deseos de la carne, de los ojos, la vanagloria de esta vida, ¿qué hacen? Pasan. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hermanos, ¿cómo teniendo una tierra que no perece y una tierra eterna, nos podemos quedar en una isla que se está hundiendo y amar la isla que se hunde? Y no, yo me voy a construir acá mi casa y acá voy a hacer todos mis tesoros. Se está hundiendo. Hacé tesoros en aquella tierra que no se está hundiendo y nunca se va a hundir. Fíjense en el no sentido que tiene a construir toda tu vida en la isla que se está hundiendo. Imagínense las personas ahora en Palma, en España, que perdieron tantas cosas por la erupción del volcán. Todo pasa en este mundo, pero el que hace la voluntad del Señor permanece para siempre. Y vamos a dejar el estudio acá para poder vivir lo que acabamos de mencionar, y es la iglesia participando de una costumbre de su reino, que es la cena del Señor.